Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este episodio van a conocer todo sobre la ciudad de Barreiro y el Fútbol Club Barreirense. Campo de la Verderena, Barreiro. Bienvenidos a Barreiro. Bem-vindos a Barreiro. Bem-vindos a casa. Aquí tienen una imagen de situación de la ciudad de Barreiro. La ciudad de Barreiro, el municipio de Barreiro, tiene actualmente 78.000 habitantes y se ubica en la llamada Margen Sul, en el distrito de Setúbal, en el frente marítimo de la bahía de Utello, del antiguo Mar da Paya. Aquí tienen una imagen aérea satelital en la que pueden ver los diversos concellos que forman esta Margen Sul: Almada, Seixal, Barreiro, Moita do Ribatello, Montillo y Alcochete. En la ciudad de Barreiro, hasta el siglo XIX, una pequeña villa pesquera, conoció un desarrollo industrial fantástico a principios del siglo XX. Barreiro fue, hasta finales de los años 90, una ciudad eminentemente industrial, y ello por varios motivos. Uno de ellos fue la llegada del ferrocarril en 1861. Barreiro fue designada como el término de todas las líneas férreas del sur y sureste de Portugal. Además, añadamos la industria de la cortisa, muy importante en Barreiro, a raíz de la llegada del ferrocarril. Y por supuesto, el establecimiento en 1907 de la gran empresa Compañía União Fabril, la CUF, industria química pesada, que se instaló en Barreiro, transformando completamente la población, haciéndola un gran centro industrial, uno de los más importantes de la península ibérica. En la actualidad, una vez que han desaparecido tanto la industria de la CUF como los ferrocarriles, Barreiro ha perdido su primacía debido a la apertura en 1998 de la conexión ferroviaria entre Lisboa y Piñal Novo. Decimos, actualmente Barreiro es una ciudad residencial basada en los servicios. Forma parte de esa inmensa área metropolitana de Lisboa, que en esta zona sur, en la Margen Sul, tiene la ventaja de ser terrenos llanos, sin ninguna dificultad orográfica. La urbanización se está extendiendo en las últimas décadas como una gran mancha de aceite, amenazando con no dejar espacios agrícolas o espacios naturales. Les hemos preparado este mapa del municipio de Barreiro, englobado en esta Margen Sul. Como pueden ver, es alargado de norte a sur. La urbanización ha seguido ese camino, de norte a sur. La ciudad de Barreiro, que en su zona central es muy densa, conformada por cuarteirões de tipo más o menos ortogonal, con ejes principales como la avenida Alfredo da Silva, como el Parque Catarina Eufemia, y sobre todo con la Rúa Miguel Bombarda, la antigua Estrada Nacional, que desde el casco antiguo, desde la plaza de la Santa Cruz, en Barreiro, salía hacia el sur. Es todavía la rúa más comercial de Barreiro, como pueden apreciar en estas imágenes. En ella está también el edificio de la Cámara Municipal. Traspasando las vías férreas,
La urbanización, como decimos, se expandió como una mancha de aceite hacia el sur. Verderena, Santo André, Quinta da Lomba, el Alto do Seixaliño, más recientemente toda la zona del Hospital Nuevo, la Avenida do Bocage, el Manhattan de Barreiro, con sus altos edificios, hasta La Tella y Pallais. Pallais, antiguamente en la Edad Media, era más importante incluso que Barreiro. Tiene un monumento nacional, la iglesia de Nuestra Señora da Grasa, con un portal manuelino. Le tienen aquí. Al sur de Pallais se encuentra uno de los últimos espacios naturales del Concello y de toda la margen sur. Es la Mata da Machada, un antiguo bosque de pinos muy importante en la Edad Media. Suministró madera para la construcción de barcos, las expediciones que surcaban el Océano Atlántico y el Índico en la Edad Moderna. También alimentaban hornos donde se cocía el pan y las galletas, las bolachas y los bizcochos que se utilizaban en estas expediciones marítimas. Ello se producía en el histórico lugar del Val do Cedro, lo hemos señalado aquí. Esas históricas instalaciones hoy forman parte de la Mariña Portuguesa. Aquí está acuartelado el regimiento de los fusileiros y su escuela naval. En las últimas décadas se ha desarrollado también la freguesía de Santo Antonio da Xarneca, en esa expansión suburbana. Por no hablar de núcleos vecinos del Concello de Moita do Ribatello, que surgieron en los años 50 y 60 para alojar a población que venía desde el Alentejo, sobre todo desde el Algarve, a trabajar en las grandes factorías de Barreiro. Nos referimos a Baixa da Bañeira, a Los Vedros, una antigua vila histórica, o Val da Moreira. Aquí tienen el campo da Verderena, la casa del Fútbol Club Barreirense, un club tremendamente histórico, como luego veremos. Este campo es la casa del Barreirense desde el año 2009 y, como ven, tiene un aspecto pobre, a medio terminar. Efectivamente, el Fútbol Club Barreirense intenta mejorar estas instalaciones tras abandonar el mítico estadio Don Manuel de Melo en el año 2007. El campo de la Verderena, como pueden ver, se ubica al sur del Bairro da Verderena, al lado del gran shopping center Continente, y en una zona, como todo Barreiro, muy densa, con pocos espacios vacíos. Ven que las edificaciones son muy densas, son bloques de viviendas de bastante altura. El campo de la Verderena consta actualmente de una pequeña tribuna, lo ven ahí, una pequeña tribuna cubierta, que ni siquiera alcanza toda la largura del campo. Además, frente a la tribuna, la bancada del Piao, pequeña, para las aficiones visitantes, y una pequeña bancada en el topo norte. En el topo sur se encuentran las instalaciones de los vestuarios, de los balnearios, y el bar del club.
El césped, la relva, es sintética, no es césped natural. Tiene aquí este reportaje que hemos sacado del magnífico vídeo que el club Elvascad, el Club Valentellano dos Desportos Elvas, publicó en su canal de YouTube con ocasión de la visita que este club realizó al campo de la Verderena. Ven aquí estas imágenes de los vestuarios, de los balnearios. También desde la grada, desde la bancada del Piao, la tribuna. Y el Piao, bastante repleto en este partido, con la afición del Elvas. Cabe preguntarse las razones por las que el Fútbol Club Barreirense abandonó un estadio mejor, el Don Manuel de Melo, un estadio clásico asentado en la primera división, para venir a este campo medio por terminar. No conozco las razones, supongo que serían de orden económico. Sería la venta del antiguo campo por motivos inmobiliarios. Y es que Barreiro, como hemos dicho, tiene poco suelo disponible. Vamos a ver este antiguo campo Don Manuel de Melo, el campo donde el barreirense disputó sus épocas más brillantes, la mayoría de ellas en la primera división. Vamos a ver dónde estaba ubicado. Lo tienen aquí. Hemos confeccionado una explicación sumaria a base de una foto aérea de Google Maps. Tiene la ciudad de Barreiro a la izquierda, con el frente marítimo, con el frente de playas, la estación que se queda fuera de la imagen, abajo, y tienen ahí el antiguo estadio Don Manuel de Melo. Ya en los límites de la ciudad de Barreiro, con las grandes, las extensas instalaciones industriales de la CUF, que hemos delimitado con una línea amarilla. Ven aquí una fotografía de 1973 del estadio Don Manuel de Melo. Ven aquí en primer término la ciudad de Barreiro, densa, de caserío denso, con poco espacio verde, salvo esa gran plaza con jardín central. Y al fondo el estadio Don Manuel de Melo. El estadio Don Manuel de Melo era, por así decirlo, las últimas rúas de la ciudad de Barreiro, estrictamente. Más allá ya empezaban las extensas instalaciones fabriles de la CUF, de la Compañía Unión Fabril. Pueden observar el puerto primitivo, de donde obtenía las materias primas, exportaba la producción. Estaba limitada esta zona industrial de la CUF, como pueden ver a la izquierda, por el puerto, por la bahía del Tello, y a la derecha apenas se aprecia por la curva que hacía el ferrocarril, la línea ferroviaria. El estadio Don Manuel de Melo se llamaba antiguamente el Campo do Rosío y fue inaugurado en 1914. Era más que centenario. En 1952 se remodeló, se amplió, gracias a que la CUF cedió 10 metros de terreno para poder construir un piao, un pequeño piao, frente a la tribuna. Gracias a este gesto, el estadio recibió el nombre del administrador entonces de la CUF, Don Manuel de Melo.
Posteriormente, en 1965, se reformó también el estadio dotándole de césped natural y redondeando las bancadas, el topo norte y el topo sur. Tiene aquí una imagen de cómo era el estadio Don Manuel de Melo en las últimas décadas del siglo XX y hasta el año 2007, en que desgraciadamente se derribó, se arrasó. Los bulldozers entraron y lo derribaron. Era un estadio, como pueden ver, muy coqueto, pequeño en dimensiones, porque había poco espacio disponible. Ya hemos comentado el tema del Piao, la CUF. Ven a la derecha las antiguas instalaciones de la CUF. Cedió 10 metros de terreno para la construcción del Piao. Por ello, las bancadas estaban muy inclinadas, tenían una gran inclinación, una gran pendiente. La tribuna, la ven ahí, en total eran 10.500 espectadores, su cabida oficial. Y era un estadio temido por los clubes grandes. Siempre que visitaban el Manuel de Melo, tenían miedo porque realmente el Barreirense era un buen equipo y la afición local apretaba en este campo. En la actualidad, el espacio que ocupaba el estadio Don Manuel de Melo está de esta forma. Es un solar. Es para mí incomprensible cómo se puede derribar un estadio tan mítico que formaba parte ya del paisaje urbano de Barreiro para dejarle en este estado. Hay algo que se me escapa. Aquí tienen una imagen aérea obtenida desde un dron de la ciudad de Barreiro. Pueden ver el solar donde se ubicaba el estadio Don Manuel de Melo. Esta fotografía está tirada desde el norte, desde las playas del norte. Ven en primer término la parte más antigua de Barreiro. Y más allá, a continuación del estadio Don Manuel de Melo, hacia la izquierda, ven las antiguas instalaciones de la CUF, que también están abandonadas. Algunos edificios siguen en pie, algunos se han preservado como bienes de interés cultural, otros se han derribado, y pueden observar cómo el caserío de la zona central de Barreiro es muy denso por la falta de espacio. Estaba constreñido hacia el sur por las instalaciones ferroviarias. Y más allá de las instalaciones ferroviarias, pueden ver cómo la ciudad de Barreiro se extendió, con barrios con edificación también muy densa. Bairro da Verderena, y más allá, el bairro de Santo André. Pueden ver también ese brazo de la bahía do Tello, ese estero del estuario del Tello, el llamado río de Judeus, que separa la península de Barreiro de Seixal. Concretamente, esa zona que se observa al fondo es la zona de Paio Pires, donde también existió una gran instalación industrial, la Siderurgia Nacional, actualmente también desactivada. Y pueden ver al fondo unas montañas. Esas montañas son la Serra da Arrábida. La Serra de Arrábida, como sabemos, acaba bruscamente frente al Océano Atlántico, creando uno de los paisajes más bellos de la península ibérica. Y bien, llega el momento de hablar del Fútbol Club Barreirense, un histórico, sin duda, del fútbol portugués. Tiene aquí esta breve ficha en el que ya aprecian la importancia de este club. 24 épocas en la Primeira Divisão, 33 épocas en la Segunda Divisão. El Fútbol Club Barreirense fue fundado en 1911, precisamente
por un grupo de ferroviarios, de trabajadores ferroviarios de los talleres de Barreiro. En los años 30 fue finalista 2 veces de la Taça de Portugal y alcanzó por primera vez la Primeira Divisão en la época 37-38. Tras 4 épocas regresaba a la Segunda Divisão. Estos son algunos recortes extraídos de la revista Stadium de finales de los años 40, cuando el barreirense luchaba por conseguir la subida a la Primeira Divisão. Entonces la Segunda Divisão tenía fases regionales, distritales. En aquella época, Barreiro era una gran potencia futbolística, como todo el distrito de Setúbal. Destaquemos que en Barreiro existen 3 históricos equipos de fútbol: el Fútbol Club Barreirense, el Grupo Desportivo da CUF y el Luso de Barreiro. Los 3 luchaban en esta época por conseguir la subida a la Primeira Divisão. En la temporada 50-51, tiene aquí el equipo, el Fútbol Club Barreirense se proclama campeón de la Segunda Divisão. Por tanto, consigue la subida a la Primeira Divisão. Aquí tienen el equipo de la época 51-52, que participa en esta Primeira Divisão. Desde entonces, el Fútbol Club Barreirense va a ser un clásico de la Primeira Divisão portuguesa de la década de los 50, 60 y 70. Tienen aquí una formación de la época 57-58, donde destacaba un magnífico jugador, José Augusto, que posteriormente se transferiría para el Benfica, donde en la década de los 60 formó parte de aquel gran Benfica, campeón de Europa, con los Eusebio, Coluna, Simões y tantos otros. Tienen aquí algunos cromos históricos de jugadores de principios de los años 60. El portero Braulio, Luis Mira, Julio Freire, Pimenta, Lito. Aquí tienen una clasificación tras 10 jornadas en la Primeira Divisão de la época 65-66. Pueden comprobar cómo coincidían en ella 2 clubes de Barreiro, el Fútbol Club Barreirense y la CUF. Uno de los periodos más brillantes del barreirense se dio a finales de los años 60, entre 1969 y 1974. En la época 69-70, el club consiguió su más brillante clasificación en la Primeira Divisão, un 4º lugar, que le dio derecho, en la época siguiente, a participar en competiciones europeas, concretamente la antigua Taça das Cidades de Enferia, donde fue eliminado en la primera ronda por el Dinamo de Zagreb, de la antigua Yugoslavia. Aquí tienen una formación de esta época, la 70-71, y también este bonito póster de la revista Flama. En este equipo destacaba el guardarredes. Lo tienen aquí. Es el mítico Manuel Bento, Manuel Galriño Bento, que se transferiría una época después al Benfica, donde sería dueño de la baliza del Benfica durante casi 2 décadas,
y también de la selección nacional. Ha sido uno de los guardaredes más grandes del fútbol portugués, Manuel Bento. De hecho, en los 70 se dijo que el barreirense se convirtió en una especie de cantera del Benfica, de cantera no oficial, puesto que muchos de sus jugadores fueron transferidos al Gran Club Lisboeta. Destacamos también en estos inicios de los 70 el guardaredes Manuel Abrantes, que sustituyó a Bento en la baliza del barreirense. Un guardaredes experimentado, sobrio, seguro. José Joao Cámpora, un uruguayo que jugó también en el Vitória de Setúbal, en el gran Vitória de Setúbal del inicio de los 70. Nelinho, que llegó al barreirense con 20 años, internacional brasileiro, que posteriormente fue dueño del lateral derecho de la Canariña en el Mundial de Argentina 78. Fernando Chalana, el gran Fernando Chalana, la estrella del Benfica y de la selección nacional en los años 80, se inició en los juveniles del Fútbol Club Barreirense. Y también otros jugadores que pasaron al Benfica fue Carlos Manuel, este extraordinario centrocampista, titular en el Benfica en los años 80 y en la selección nacional. Junto con Frederico Rosa y con Araújo, pasaron los tres al Benfica, tras jugar en el barreirense en la época 77-78. Bien es cierto que estos jugadores provenían del otro club de Barreiro, el Grupo Esportivo da CUF. La época 78-79 fue la última que disputó el Fútbol Club Barreirense en la Primeira División. Desde entonces, nunca más ha regresado a la Primeira División. Sus actuaciones oscilaron entre la Segunda División, la Terceira División y descensos ocasionales al Distrital de Setúbal. Destacamos en los años 90 dos presencias en la Segunda Liga de Grupo Único. En el momento de grabar este episodio, el Fútbol Club Barreirense se encontraba disputando la Serie D del Campeonato de Portugal, época 24-25. Sin embargo, al término de este campeonato, como pueden ver por la clasificación final, las noticias fueron pésimas. El barreirense, junto con el otro equipo de Barreiro, el Fabril, descendían a la Distrital de Setúbal, al quedar entre los 5 últimos. Y no podíamos acabar este vídeo sin hablar de otra sección deportiva, de otra modalidad del Fútbol Club Barreirense. Es el baloncesto, el básquetbol. Una modalidad que tiene mucha afición entre la ciudad de Barreiro, me atrevería a decir. El Fútbol Club Barreirense es un histórico del baloncesto portugués. Ha conseguido 2 ligas y 6 tazas de Portugal. Las ligas ya van en las lejanas épocas de 56-57 y 57-58. Fue el primer club portugués en participar en la Copa de Europa de baloncesto, recién creada en 1958, en una primera eliminatoria nada menos que contra el poderoso Real Madrid. Además, fue uno de los primeros clubes portugueses de baloncesto en tener un pabellón cubierto, concretamente un gimnasio, un gym
a estilo americano. En efecto, en los años 50, en el edificio de la sede del Fútbol Club Barreirense, lo tienen aquí, un magnífico edificio en el centro de la ciudad de Barreiro, de estilo moderno, lo pueden ver aquí en esta fotografía exterior. En este edificio, que es la sede del Barreirense, oficinas, etc., se construyó dentro de él un gimnasio, cubierto evidentemente, que todavía se conserva. Es realmente una cosa fantástica el poder tener este gimnasio antiguo. Ahora actualmente se utiliza para las categorías inferiores, para las escuelas de formación. Para los partidos se disputan en el pabellón municipal de Barreiro, obviamente, pero realmente es un recinto histórico del baloncesto portugués. Aquí tienen este histórico gimnasio del Fútbol Club Barreirense, el llamado Gimnasio Sede. Como hemos dicho, el Barreirense fue muy importante en las décadas de 50, 60, 70 y 80. Actualmente disputa la Proliga, la segunda división del baloncesto portugués, en la zona sur. Y decimos que el baloncesto es un deporte muy acariñado en la ciudad de Barreiro, puesto que existen también otros clubes muy importantes. Por ejemplo, el Galitos de Barreiro, que milita o ha militado en la Primeira División de Portugal. Y también en lo que es baloncesto femenino, tenemos el gran equipo del Guedesa, el grupo deportivo de la Escuela Secundaria de Santo André, que es un bairro de Barreiro. Pues bien, este equipo femenino, el Guedesa, ha sido campeón nacional de la Primera División de baloncesto femenino durante muchas temporadas y muy recientemente. Y aquí damos por concluido este episodio dedicado al campo de la Verderena y al Fútbol Club Barreirense. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.